Mis amados, de vuelta con ustedes, contento, feliz. Sé que Dios está haciendo maravillas a través de su palabra. Tenemos testimonios de gente que me llaman de muchos lugares para manifestar cómo Dios está llevando bendiciones en estos momentos difíciles, enseñándoles que Él es la única salida. Y es que no hay otra. Dios es la única salida y gracias por Jesucristo, que en Él todo lo logró y ha dejado como garantía de que lo que Él dice lo va a hacer a su Espíritu. Porque su Espíritu es el que nos va a esforzar, pero al tiempo el Espíritu es el que va a hacer lo que Cristo dijo que iba a hacer por nosotros. Entonces será cuando ya nosotros tendremos nuestros sentimientos y emociones dirigidas, controladas, ordenadas, ya no confusas, ya no en desorden, sino que van a estar basadas en las cosas que Dios dice. Cuando la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón, y tú meditas en ella, la devuelves y la tomas, piensas en las cosas grandes que Dios hizo, no pienses en las desgracias que le suceden a los demás. Eso es lo que siempre hemos hecho, mirar lo que sucede afuera. Mira lo que Dios ha hecho y en tiempos tan difíciles o más difíciles que el día de hoy. Hizo proezas. Dios necesita gente que esté en la disposición de poder creer lo que Él dice. Recuerda la fórmula de creer, porque nos han enseñado cree, pero hay una fórmula: oír la voz de Dios, ser capaz de ver lo que Dios está diciendo, poder discernir espiritualmente, que es lo que te da la confianza de que eso que Dios dice es verdad, deleitarte en el principio antes de empezar a hablar. Tú tienes que deleitarte viendo que Jesucristo lo hizo, lo está haciendo, lo va a hacer. Cuando tu mente está a esa estatura de la mente de Cristo, porque así como Jesús podía ver al Padre oír, él podía oír del Padre, entonces él hablaba lo que oía del Padre. Lo que él podía ver hacer al Padre, eso él hacía. O sea, cuando él comenzaba a actuar en el mundo físico, ya él se había deleitado, había saboreado, había discernido el tiempo, el modo y cómo Dios lo iba a hacer. Pues él se presentaba en el lugar preciso, a la hora precisa, el día preciso, hablando lo preciso. De ahí que en 3 años transformó el mundo hasta el día de hoy. Y nosotros a veces hablamos de Dios por años y no transformamos a nadie. Duro, duele, pero es así. El fruto es que la palabra de Dios sea tan viva y sea la vida mía, que yo transpire, que mis poros hablen de las glorias, de la maravilla de Dios, para que así como hizo conmigo y yo te cuento de cómo hizo en el pasado, tú lo puedas comprobar. Porque esa es la visión que el Espíritu colocó en el apóstol Pablo. Mira, ahí en Romanos capítulo 12. Vamos ahí un momentico, que no nos va a tomar mucho tiempo. Aquí estamos en la cosas del Señor como el Señor lo coloque. Es lo único que tenemos aquí. El comandante y jefe da la orden y nosotros hacemos como él dice. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. O sea, tenemos que estar verificando que lo que estamos meditando, Dios lo hizo, lo está haciendo, lo va a hacer. Ese es el deleite. Poder ver por anticipado, oír por anticipado, discernir por anticipado lo que Dios va a hacer, poder saborear lo que todavía no está servido.
Entonces será cuando nosotros hemos creído. Entonces será cuando en el mundo físico va a suceder las cosas que vamos a estar palpando, pero que ahí no estaban antes, pero que usando el vehículo de la fe se dieron. Por eso la fórmula de oído, ojo, olfato espiritual para discernir y deleitarse antes de que sea servido son importantes en un creer. Por eso es que no nos ha operado la fe, porque solamente usamos uno de ellos y queremos usar el último, tocar el resultado, y queremos saltarnos 3 o 4 o 2. Hay un orden establecido por Dios. Jesús lo cumplió. En los capítulos anteriores tú vas a encontrar que podemos compartir cómo Jesús los usó todos. Él enseñó. Hay que aprender del maestro. Pablo enseñó lo que el maestro enseñó. Los apóstoles escribieron por el Espíritu lo que Él les enseñó. No es que esto sea una revelación nueva. No hay revelación nueva. Hay iluminación nueva. Porque son buenas nuevas. Y Dios va a sacar de lo oculto a la luz todo. Dejará de ser oráculos. La sabiduría será extendida a todo aquel que se separe para Dios. Todo aquel que quiera ungirse, consagrar su vida para Él. En ese Dios va a colocar la unción. En ese Dios va a colocar su poder. En ese Dios va a hacer mostrar su gloria, su unción. ¿Por qué? Dios lo anda buscando. En ese hombre o mujer, Dios va a colocar cosas que nadie es capaz de alcanzar. Y ellos alcanzarán cosas que nunca antes se han alcanzado. Y vendrán otros y creerán mayores cosas y las alcanzarán. Esa es la fe. Mira lo que dice Josué cuando escribió su libro. Dice: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quieras que vayas. ¿Qué hay que hacer para tener éxito en cualquier dirección que tú vayas? No desviarnos de la palabra, deleitarnos en ella, saborearla, mirarla, oírla, discernirla en nuestro espíritu, para que sea algo por lo cual nosotros caminamos y nos movemos y hacemos. Este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Hay predicadores que dicen: no, eso pertenece a la ley, eso no es gracia. Bueno, quiero decirte que Dios nunca habló ley, Dios habló gracia. La ley fue para que los hombres pudieran hacer cosas y pudieran conservar su conducta y su moral. Ah, sí, pero había que hacer sacrificios para que Dios pudiera perdonar. Bueno, la ley te enseña una vida espiritual. Si tú no puedes ver en el mandato, ¿cierto?, de Dios a los hombres de aquella época, la gracia de Dios, el favor de Dios, que no debiendo haber perdonado a esa gente cada año por sacrificar un animal, y Dios aceptaba que se diera la vida de un animal por la vida de un humano, y no ven la gracia, que la gracia es favor de Dios. La gracia no es teología, ni doctrina. Es el favor de Dios que el hombre no merece, pero que Dios lo hace. Dios siempre habló gracia. Dice: para que cuides de hacer todo lo que en este escrito está, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 2 veces en 2 versículos le dice éxito. Solamente deleitándonos en Él es la única manera que nosotros vamos a poder alcanzar este camino. Ahora, vamos a tomar, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a tomar uno solo. Primero, en Él se encuentra casi todo. De una persona 100% humana, pero viviendo bajo el principio de Dios. No vamos a escoger a nuestro maestro,
porque entonces me van a estar preguntando después, sí, pero es que ese era Jesús, que era Dios y era hombre, y él sí tenía el poder y la autoridad. No vamos a entrar en que lo que Jesús tenía es lo mismo que tú y yo tenemos, que Jesús cuidaba delante del Padre de todos los días tenerlo y poseerlo y no perderlo. Aún el día que vio que lo iba a perder por colocar tu pecado y el mío sobre él, se angustió, porque era la primera vez en su vida que iba a estar separado por culpa del pecado del Padre. Vamos a hablar de otra persona, vamos a hablar de David, el rey David. ¿Por qué del rey David? Bueno, porque el rey David cometió todos los errores y pecados que tú creas que una persona puede cometer. Pero también a su vez el rey David hizo cosas que no todos los humanos hacemos, y menos creyentes. Amaba con locura a Dios. Sabía que sus sentidos lo llevaban a tal manera que lo hacían pecar. Imagínate, si tú vas al libro de la fe, te encuentras que todos los que están allí, todos, no hay uno solo que no haya cometido pecado. Tú ves ahí a Sansón, promiscuo más que el hombre, ¿para dónde? Y no ni siquiera con la descendencia de él, con personas que Dios decía que no podía juntarse. Tú ves a Rahab, la prostituta, de donde cuyo linaje desciende también el Señor. Todos hicieron faltas y pecados. Pero cuando tú vas al libro de la fe, ahí no se mencionan sus faltas. Ahí se mencionan por qué el Señor los justificó. ¿Sabes por qué? Porque al Señor no le interesa tu pecado. Al Señor no le interesa estarte enrostrando tu debilidad, tu error, tu fracaso, tu miseria, tu pobreza, tu enfermedad. No, a Dios le interesa hacer hincapié en las cosas de Dios que están en ti, porque de los pecados Él no se acuerda nunca más. Tú vas y le dices, Señor, cúbreme. Inmediatamente tus pecados ya no están delante de la presencia del Padre. Delante del Padre está tu nombre cubierto con la sangre de Jesús, que le dice al Padre que tú eres santo. Pero no, es que vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 1. Mira. Te lo podía parafrasear, pero vamos a leerlo exactamente como está. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros. Todo esto es un plan de Dios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Tú sabes que no es posible que la mente humana pueda entender la sabiduría de Dios, a no ser de que Dios mismo se la pueda iluminar y a Él se le revela en su vida. Por la iluminación de Dios, la revelación de la palabra de vida. Y dice, justificación. Esa palabra, cuando tú la recibes, la meditas, te deleitas en ella, te lleva a la justificación, a que tú sepas cómo Dios te ve allá en su presencia, por cuanto la sangre de Jesucristo te cubre. Y aquí dice, santificación. Y mira que la santificación es un proceso diario. La santificación es en la medida que todos los días nosotros nos sometemos a que nuestros sentimientos, manejados por nuestros sentidos, ya no nos den emociones confusas, sino seguras. Estamos caminando sabiendo que la potencia de Dios, de su palabra, la cual podemos vivir y hacer porque la creemos,
ella es vida en ti y en mí. Entonces caminamos seguros de que ella nos justifica, no para nuestros pecados de la eternidad, porque ya lo sabemos que lo hace. Diariamente nos justifica, porque si no, la Biblia tendría que abolir todas sus páginas, solamente dejar una sola página: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero el resto de toda la Biblia es para que tengamos la fuerza, la autoridad, el poder de Dios, que en su sabiduría nos podemos justificar diariamente por lo que Jesucristo hizo. Por eso es importante poder ver en la justificación diaria a Jesucristo haciendo a nosotros. Dice: santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. No es solamente que Dios te redime para la vida eterna. Dios te justifica y te redime todos los días. Para eso es la fe. Para eso opera la fe. Para eso funciona la fe. Entonces, allá en esa página de los héroes de la fe, que están todos esos personajes, todos fallaron, todos pecaron, todos tienen vergüenza en su vida, puntos negros, lunares negros, por los cuales fallaron. Mas Dios no mira ninguno de ellos. Dios solamente mira los momentos en que ellos caminaron de la mano de Dios, y Dios, por esas actitudes, los justificó para vida eterna. Bueno, David hizo cantidad de cosas malas. Pero hizo muchísimas cosas buenas. Entonces vamos a ver cómo fue posible que este muchacho, que no había sido adiestrado en este conocimiento de fe que hoy explicamos con tanta claridad, pero que en aquel tiempo solamente debería de obedecer ciegamente el precepto de Dios. Si tú te negabas a hacerlo diferente, solamente a obedecer la palabra de Dios, Él te hacía caminar en justicia. Claro, te comenté en el capítulo anterior, en aquel tiempo las personas no tenían tanta información como la que hoy recibimos, que puede ser destructiva o puede ser de construcción. Habían consejeros y personas que, de acuerdo a lo que tú escogieras, pues eso es lo que te iban a estar alimentando todo el día. Pero David, que había nacido de un segundo matrimonio de su padre, esa fue la razón por la que sus hermanos lo trataban tan fuerte, porque él se juntó con una viuda que ya tenía 2 hijos, y entonces nace David. Entonces los hermanos del matrimonio, del primer matrimonio, no miraban a David con buenos ojos. Por esa razón David siempre estaba cuidando las ovejas. Sus hermanos no lo querían con él junto. Dice la Escritura que lo trataban pesadamente. Pero el favor de Dios estaba con David. A pesar de que lo trataban de esa forma, yo tengo que tomar agua. David tenía una manera diferente de pensar. David tenía una manera diferente de ver. Él actuaba de una manera diferente que sus hermanos. Él conocía el favor de Dios. Él no conocía el favor de sus hermanos, ni el trato que sus hermanos le daban tan mal. Él renunció a ese dolor que le causaban sus medios hermanos, los cuales forzaban a su padre que lo lanzara al campo, lejos de donde ellos estaban. En aquel tiempo se acostumbraba bien que los hijos de las concubinas o de las segundas esposas no podrían gobernar con los hijos que eran los de la primera esposa. Y así se ve en toda la Biblia. Así tuvo que hacer Abraham con la egipcia, separarla, para que no tuviera parte con su hijo, con Isaac. Lo mismo se estaba cumpliendo con David. Pero el favor de Dios estaba sobre este muchacho. Desde muy joven, Dios dio favor a él.
y cuidaba las ovejas y se las arrebataba al oso, al león, al lobo. Y la gente conocía y hablaba de David con un testimonio bellísimo. A lo mejor más adelante vamos a hablar lo que la gente decía del hijo de Isaías. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. De Isaí. Dije Isaías y era Isaí, ¿no? Dice así. A ver, ¿en dónde empezamos? Vamos a ver, su padre era Isaí. Dije Isaías, corrección, Isaí. Había un tiempo en que ya Saúl había comenzado a ser atormentado por un espíritu malo. Y cuando le recomendaron a David, a pesar de que sus hermanos no lo querían con él, miren lo que la gente opinaba de David, lo que se decía entre la gente. Porque muchas veces nos ufanamos de hablar de nosotros tan bien que cuando la gente escucha dice, ¿qué es lo que está diciendo? Qué bueno cuando otros testifican de esta forma. Mira, capítulo 16. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo, fíjate que no dijo, déjame pensar, a ver quién puede servir, quién, no. Había un conocimiento de toda la gente de lo que David era, de lo que David hacía. Seguramente cuando iban al templo, a la sinagoga, donde fuera, que iban a reunirse para hablar del Señor, para escuchar del Señor, todo el mundo conocía la prontitud, cómo este muchacho se preparaba para escuchar, para hablar, porque miren lo que la gente dice. Y respondió uno de los mancebos y dijo, inmediatamente que el rey preguntó, él contestó, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente. No solamente que le dijo que sabía tocar, sino que sabía adorar, cantar, sino que tenía otras características, tenía dominio, que tenía mando, que tenía fuerza, que tenía actitud, que tenía eficacia, que era bravo, aguerrido, que era grande. ¿Por qué? Porque conocían los testimonios de lo que él defendía a sus animales, cómo los cuidaba. Entonces dice, sabe tocar y es poderoso y valiente. Un hombre de guerra. O sea, ¿cuándo había peleado David para que esta gente dijera que era un hombre de guerra? Bueno, el solo hecho de enfrentarse a este muchacho y haber derrotado esas bestias, lo hacía colocar ya delante del pueblo como un hombre que cuando se suscitara una pelea había que tener en cuenta porque era un poderoso guerrero, puesto que si había vencido a esas fieras, podía vencer a cualquier persona. Eso era lo que la gente opinaba de David. Ahora, ¿por qué David se movía de esa forma? Porque David era un cantor, era un salmista. Y cuando él cuidaba las ovejas, la gente lo que escuchaba era sus continuas adoraciones, alabanza y confesión de agradecimiento al Dios del cielo. Entonces ellos sabían que el favor de Dios que estaba sobre David, por cuanto él hacía esa comunión con el Padre, había hecho de él que delante de la gente pudiese ver el poder y el favor de Dios con él. Y entonces, es que te tengo que decir esto porque para donde vamos es fuerte. Y dice, un hombre de guerra prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. Mira esto, un hombre de guerra prudente al hablar. ¡Wow! Delicioso que cuando digan a uno eso. No hablas por hablar.
cuando la boca tuya se abre y tú comienzas a pronunciar palabras, lo que sale de allí es el tesoro de tu corazón que le lleva vida, le lleva socorro, le lleva aliento, le lleva fuerza a los demás, le lleva convicción de que sí se puede, de que si tú lo estás haciendo, ellos también lo pueden lograr. Es aquel que tiene la voluntad sujeta al poder de Dios, a la guerra de Dios, a la sanidad de Dios, al oportuno socorro, a la intervención de Dios, a que Dios ha dicho que dentro de ti hay un gigante, que dentro de ti hay un poderoso hombre de Dios, una poderosa mujer de Dios, aquel que se ha enfrentado contra las situaciones de su vida y las ha vencido. No es el que tenga tantas caídas y tantas levantadas, es aquel que siempre que se levanta para conquistar, no se levanta para volver a caer en lo mismo, porque ya aprendió y sabe que lo que aprendió en esta caída es para que en la próxima no le pase la misma, porque en la próxima va a vencer la que ahora lo tumbó. Es aquel que siempre está conquistando, siempre está alcanzando, es en el que el favor de Dios se muestra, porque en medio de la adversidad Dios está con él. Como decía la gente con David, Dios está con él. Por eso es un poderoso guerrero, un gigante guerrero. Pero cuando habla con una prudencia. Cuando habla una palabra que lo pone a uno a temblar, que lo está retando, que le dice, mira, Dios sí te está mirando, Dios sí puede hacer contigo. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Prudente, no hablar por hablar, hablar vida. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Cuando tú hables la palabra de Dios, bien sea para crear o bien sea para destruir, tiene que llevar la eficacia de Dios. Que la gente diga eso de nosotros, porque nos ve montados en el vehículo de la fe. Opera nuestra fe, porque cuando hablamos ya hemos oído, hemos visto lo que hemos oído, hemos olfateado de que Dios lo puede hacer. Si desechamos las cosas que a Dios no le agradan, podemos deleitar antes de que suceda. La fe te conlleva, te da la aprobación para todo esto. Entonces es cuando Dios comienza a hacer a tu favor y la gente va a decir, el favor de Dios está con él. Entonces, quería nombrarte eso para entrar en la materia. Resulta lo siguiente. Se levantó alguien contra el rey Saúl de los filisteos. Alguien que comenzó a usar el enemigo de la fe, a llevar duda, incertidumbre, desconfianza, impresiones. Comenzaron a imaginar cosas que ni siquiera habían ocurrido. Fueron llenos de desorden y de confusión. Las determinaciones de ellos se frenaron, porque lo que ellos veían fue la información que venía, dice la Escritura, que les metía miedo, les metía turbaciones. Entonces, ¿qué pasaron? Fueron afectados en su energía, en su valor, en su fuerza. Ya ellos no pudieron empezar a hacer lo que siempre hacían. Ahora se encontraban como gallinas en un corral y el zorro afuera queriéndoselas comer. Todas no sabían qué hacer, cacareaban y volaban. Así estaban la gente de Israel, todos aterrorizados. Estaban paniqueados, no periqueados, paniqueados, con mucho pánico todos. Y después dicen, el profeta se está acordando de su viejo testimonio. No. Pánico. Y estos afectaban el ánimo. ¿Qué pasó? Perdieron el enfoque. Y cuando una persona pierde el enfoque, pierde el propósito. Y una persona que pierde el propósito, pierde la carrera. Pero aquí con David teníamos un hombre como este guerrero. Tú sabes, este es un hombre que tiene un fusil especial, es un arma, no sé cómo se llamará, pero lo que sí sé es que tiene una mira telescópica y un potente rifle o fusil, como se llame. ¿Por qué?
Porque este hombre me está representando alegóricamente a la persona que sabe a dónde se dirige, la persona que sabe a lo que le tiene que apuntar, la persona que sabe su carrera, su propósito, está como con un rifle teledirigido, sabe en dónde va a colocar el disparo, sabe cuándo va a hundir el gatillo, sabe el tiempo, el objetivo, sabe todo, porque él está apostado, listo para destruir a aquello que se está colocando como obstáculo, como estorbo. Entonces, aquel que puede tener una mente clara, que ha usado los pensamientos de Dios para fortalecerse, sabe a qué le apunta, sabe para dónde va a disparar, sabe lo que tiene que hacer, conoce su arma, la conoce perfectamente bien. Él sabe que Dios está en acción, él sabe que el favor de Dios está sobre él, por eso se apresura tranquilamente, se apresura de la agilidad de poder colocarse en pie de guerra. Ese es el apresuramiento, estar listo para poder determinar que lo que hay que destruir se destruya y poder apuntar al blanco preciso. Este hombre representa eso. Este es el muñequito que Dios me dio para representar el que apunta a su carrera y a su propósito, que tiene la visión clara. Ese era el rey David. El rey David sabía lo que él quería, sabía del favor de Dios sobre él. Sabía que no solamente le conocía en sus cantos, en cuando él alababa a Dios, cuando agradecía a Dios, no, él podía ver en su vida hechos reales donde la mano de Dios estaba con él. Él podía darse cuenta de que no había un instrumento mayor en su mano que la voluntad de Dios, el precepto de Dios, la palabra de Dios. Eso lo hacía caminar por encima de todas las circunstancias. Entonces, él como una persona enseñada a apuntar al blanco y obtener la victoria, sabía que Dios estaba en su mano, en su pie, en su mirar, en su oír. El que él creía lo que oía porque veía a Dios hacerlo. Por tal razón, él caminaba en la segura certeza de que Dios hacía en él. Entonces, una vez que él se da cuenta de que el Señor es el que hace en él, se iba a presentar delante de todos aquellos que habían perdido la brújula, todos aquellos que tenían su mente confundida porque sus sentidos habían llevado a sus emociones a adquirir sentimientos contrarios a la verdad de lo que estaba pasando allá afuera. Había un gigante que subía todos los días, él y su paje de armas, subía a amenazar a un ejército. Imagínate lo que está pasando. Un hombre altísimo, acuerpado, lleno de armas, se baja de un carro tirado por caballos, va y sube a algún lugar donde los pueblos de Israel los pueda mirar y comienza a hablar, a desafiarlos. Ahora te digo yo a ti, ¿cómo estaría de confundido el rey que él volteó la guerra que era entre Israel y el ejército contrario, a que solamente fuera la guerra entre él y Goliat? Porque así se desató. Su mente se confundió, se trastornó, y al jefe estar trastornado, todo se trastornó. Comenzaron a ver la guerra contra Goliat, no contra el pueblo que venía a pelear en contra de él. A ver, que se me escapó el nombre. Filisteos.
palabra tan fácil, pero se me escapó de mi mente. Ok, no era que ellos estaban acordando de pelear contra los filisteos. Cogieron una guerra ahora a que era con Goliat. La guerra no era con Goliat, la guerra era contra los filisteos. Goliat era uno de los gigantes que había entre los filisteos. ¿No tenían acaso un ejército de lanzas, de flechas, ondas con piedras? ¿No era más fácil cada vez que se paraba Goliat en esa montaña haber colocado unos 20, 30, 40 arqueros y haber matado a este gigante? Se confundieron. Comenzaron a hacer la guerra con Goliat, y la guerra no era con Goliat, era con los filisteos. Así pasa muchas veces en nuestra vida. Se levanta un gigante que tapa el resto de nuestra vida. Y comenzamos a pelear contra ese gigante, colocando todo nuestro sentido, toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, nuestra voluntad, nuestra capacidad, nuestro intelecto, lo que sabemos, lo que no sabemos. Todo comenzamos a preguntar a ver cómo lo aplicamos para ir en contra del problema que nos está molestando. Y entonces afectamos el resto de toda nuestra vida por estar mirando fijamente algo que nos molesta cuando hay tantas cosas que son de vida. Por eso es que en la historia de los héroes de la fe, el Señor no mira eso. Él mira las cosas maravillosas que hicieron esos hombres por creerle a Dios. Él no recuerda todo lo que no hicieron bien, las faltas y sus pecados. Recuerda cómo los justificó. Bueno, esta gente comenzó a mirar a Goliat y no miró a los filisteos. Y entonces se comienza a narrar la historia de esta manera. Recuerde que están perdidos de propósito, de carrera, porque están confundidos, han tomado decisiones erradas, las impresiones que llegan a su mente todas son confusas, desordenadas. Entonces, ¿qué pasa? No se mueven en fe. Por eso es que es bien importante saber colocar nuestros sentidos como un arma al servicio de Dios, no como un arma del mundo en contra nuestra, debilitándonos cada día más. Entonces vamos a empezar en el versículo número 20 de 1 Samuel 17. El padre le pide a David que le lleve unos alimentos a sus hijos, los del primer matrimonio, que estaban en guerra. Ellos estaban ahí metidos con todos los temblorosos, escondiéndose a ver cada vez que Goliat gritaba. Y entonces se va y le dice, y se levantó David muy de mañana. Fíjese qué énfasis tan tremendo. Prontitud. Siempre que tú te quieras mover en fe, tienes que aprender características básicas. Tú vas a ver a David muy de mañana, muy pronto, muy ágil, muy rápido, primero, al frente. Una actitud de una persona de fe es ir a enfrentar lo que tiene que hacer. Una persona que no se mueva en fe siempre le está huyendo al problema. Y no sabe que hemos estado leyendo, que mira esto. Las dificultades son el alimento de la fe. Como si Dios se disfrazara de problema para llevarte a otra dimensión. La fe es de Dios y es lo primero que alumbra el entendimiento del hombre para ir a Dios. La fe se muestra mediante una acción y la fe es fuerza de Dios. O sea, si tú no entiendes que los problemas son el único movimiento en tu vida física, natural, para poder ver a Dios en acción, tú le vas a huir todas las veces a ver a Dios. La persona que le gustan los problemas, que los enfrenta, es porque sabe que Él es solución. Y sabe que Él es solución porque le encanta el problema, porque es el taller de Dios. Ahí Él crece, Él madura, Él va hacia arriba, va hacia adelante. Las personas mediocres o de pérdida siempre le huyen a la responsabilidad del problema. No lo quieren. Quieren una vida monótona, en donde no haya que tener que crear y pensar y tomar acción. Les gusta todo lo fácil. Entonces siempre estarán ganando $5, $7, $10. No pasan de ahí.
Siempre están dependiendo de que hoy a ver si esta semana me gano la lotería, a ver si mi papá, mi mamá se mueren ligeros para que me dejen la casa, a ver si vendo la casa y con eso cambio mi vida. O sea, están pegados de cosas que no tienen sentido, que no tienen valor. Pero mira, y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con guarda, y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Quiero dejarte aquí con algunas cosas importantes, porque en el siguiente capítulo vamos a comenzar a desbaratar lo que nos pasa constantemente y cómo movernos en una actitud de cambio, porque es lo que estamos buscando, cambio. Mira, primero lo que estaba haciendo, lo dejó al cuidado de otra persona. Él no se fue y dejó las ovejas botadas. Eso es bien importante. Para tú moverte tienes que afincar lo que estás haciendo. No locamente salir, no, ahora tengo un pensamiento de fe, entonces voy a dejar el trabajo que tengo porque yo creo que me va a conseguir otro. No, una locura. Voy a estar en este, pero voy a estar viendo otro que viene. Afincar bien lo que estás haciendo. Tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado, llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando gritos de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla contra el ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado. Mira, un hombre de fe tiene que ver momentos como estos. Primero lo que estaba haciendo lo dejó en cuidado de otra persona. Me imagino con todas las indicaciones, las órdenes, porque mientras voy a salir a hacer esta otra función que me han mandado a hacer, yo quiero que tú me respondas por lo que estoy haciendo aquí y que lo encuentre de esta manera. Ahora, lo que él llevaba para como suministros a sus hermanos, él no lo puso ahí en cualquier parte y se fue a ver lo que estaba pasando. Él buscó al que cuidaba los alimentos para el ejército y le dijo, mira, cuídame esto aquí que yo voy a enterarme de lo que está pasando. Tú estás viendo el mover de una persona que se mueve bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios. Empieza a hacer las cosas hasta para el cambio, con orden, con disciplina, con prontitud, con entrega, con capacidad de responsabilidad. Si tú quieres entrar al cambio, esto tiene que estar moviéndose en tu carácter, porque el carácter va a ser la actitud que va a determinar cómo tú te vas a mover de aquí para adelante. Puede que antes no hicieras estos pasos, pero tienes que empezar a formarte un concepto, un principio de que tú no puedes dejar abandonado todo y comenzar a caminar. Tú tienes que dejar todo bien seguro y hacia donde te estás yendo tienes que llevar el mismo orden, el mismo precepto, tener la responsabilidad para llegar a hacer las cosas bien. Pero se nos acabó el tiempo. Apenas vamos a entrar en un ejemplo que nos va a enseñar cómo movernos ordenadamente en los principios de Dios, para que ellos operen y tengamos una fe que funcione. En el nombre de Cristo Jesús, que la paz, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios aflore todos los días en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.